La antigüedad. La ciencia de la historia ha agrupado como antigüedad al tiempo que va desde el séptimo milenio antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano. De esta forma, encontramos en la antigüedad una temporalidad que constituye procesos civilizatorios importantes, en donde el paso del nomadismo al sedentarismo pone a la tierra como el elemento unificador que va a conformar toda la gran estructura imperial que se desarrolló en ese período. Juegos fúnebres. Ortega y Gasset, así como Carl Diem, sostienen que dentro de los múltiples factores que dieron origen al deporte se encuentran los juegos dedicados a rendir honores a un muerto distinguido. En un comienzo, cuando un hombre moría, no por causas naturales, sus sobrevivientes debían buscar un culpable, encontrarlo y darle muerte. Luego se pasó a que el culpable debía demostrar su inocencia, luchando contra una fiera. Más tarde, ya no se buscó al culpable, sino que sometían a los esclavos a luchar a muerte durante el funeral. Finalmente, el juego fúnebre se convirtió en una lucha simbólica que no tenía como desenlace la muerte de uno de los luchadores. La certeza de la muerte y su misterio hace que los seres humanos desarrollen sistemas simbólicos para buscar la esperanza. Las antiguas civilizaciones basaron su estructura simbólica en la muerte y en la guerra. Los mesopotámicos, los chinos, los indios, los egipcios y los griegos conformaron una sociedad compleja y políticamente alrededor de lo simbólico establecieron pautas de comportamiento y relaciones simbólicas. De estos juegos fúnebres dan cuenta la Ilíada y la Odisea. En el canto 23 de la Ilíada, Homero relata que el general Aquiles organizó unas competencias de carrera pedestres de carros tirados por 2 o 4 caballos, pugilato, lucha, lanzamiento de peso, disco y jabalina, salto de longitud, tiro con arco y carrera con armadura, en honor a su medio hermano, el general Patroclo, que murió en una de las batallas durante la guerra de Troya. Estos juegos son antecesores de los juegos de lucha con espada de los romanos y de los juegos rituales olímpicos a los cuales nos referiremos más adelante. Juegos de guerra. La guerra representa otro de los factores ligados a la práctica de juegos competitivos que tenían la función de preparación tanto para la conflagración como para los oficios de supervivencia, cohesión del carácter nacional del ejército y del pueblo que defiende. En las antiguas civilizaciones como la mesopotámica, caracterizada por permanentes luchas entre los núcleos de la ciudad, los soldados no tenían al tiempo disponible para actividades que no fueran guerrera. En cambio, el rey dedicaba sus ratos de ocio a realizar actos físicos, heroicos, que le servían de publicidad política, toda vez que tales hechos se convertían en leyenda, que sobredimensionaban sus habilidades y destrezas, cuestión que producía en sus súbditos la sensación de protección y seguridad. Las demostraciones heroicas reales también se dieron en Egipto. Aquí el faraón luchaba contra animales salvajes delante de los generales de su ejército con el fin de demostrar su valentía, fortaleza y poderío. Sin embargo, tales luchas no le era permitida al ejército y por tanto se dedicaban a observar los juegos acrobáticos, luchas, combates, náuticos, el salto del toro que ejecutaban jóvenes pagados por el faraón. Los egipcios conocieron competencias de levantamiento de saco de arena, carreras pedestres, carreras a caballo, lucha con bastones, caza con boomerang, actividades que no estaban permitidas a los soldados, sacerdotes y al pueblo.
El poderío naval. El poderío naval que tuvieron los cretenses logró que los pueblos vecinos tributaran sus mejores muchachos para que se dedicaran a los rituales del culto al toro, siendo este el juego que más cita como juego sagrado vinculado a la espiritualidad de guerreros y cazadores. Los juegos rituales. Los pueblos prehelénicos conservaron la práctica competitiva de supervivencia guerrera y fúnebre, que realizaron con mayor o menor intensidad en ciertas épocas hasta que fueron reorganizados y restaurados por el rey Ifito. Este, ante las continuas guerras y las pestes que azotaron al Peloponeso, consultó al oráculo en el santuario de Delfos. En respuesta, los dioses le ordenaron recuperar unos antiguos juegos que serían realizados en la ciudad de Olimpia, declarada ciudad sagrada y protegidos por una tregua sagrada que pactarían las ciudades. En este sentido, los juegos proceden de un origen divino y es voluntad de los dioses que los hombres compitieran en estos juegos con el fin de obtener la paz y la salud. Bajo estos principios, como voluntad de los dioses, se desarrollaron en toda Grecia los Juegos Panhelénicos, que constaron de competiciones o agones atléticos, gimnásticos, hípicos y culturales, celebrados en Olimpia y en la polis y en otras polis como Corintio, Delfos y en el valle de Ifli, con un hondo contenido ritual y como tal, es decir, como paganos. Fueron suspendidos en el siglo IV cuando el emperador Teodosio los prohibió en el año 393. El juego espectáculo. El pueblo etrusco aportó el elemento lúdico al desenvolvimiento del juego competitivo. Este pueblo, que se había asentado en la península itálica y que alcanzó su mayor desarrollo hacia el siglo VI a.C., gustaba ver competiciones en los funerales a los esclavos en certámenes atléticos, hípicos y luctatorios. Vale la pena resaltar que las luchas podían ser entre dos esclavos, entre un esclavo y una fiera. Ambos casos, la lucha era muerte, y para el segundo caso, el luchador era atado por ambos lados, excepto por una mano, quedando en desventaja frente a su contraparte bestial, de tal modo que la muerte era segura para el perdedor fijo. En la época de la fundación de Roma, el rey etrusco Tarquino el Viejo introdujo los ludi en el valle de Murcia, donde más tarde se constituyó un colosal edificio dedicado a estos juegos, con una capacidad de 500.000 personas de pie o 350.000 sentados en las graderías. Posteriormente, durante el período de la República, los juegos espectaculares adquirieron su máximo esplendor y debido a la complejidad de su gestión, se distribuyeron las funciones administrativas entre el emperador, quien se encargaba de presidir todos los aspectos de la organización, en especial lo que representara para beneficio de tener cohesionado al pueblo en torno a su figura imperial. Los senadores se hacían cargo del financiamiento de las festividades lúdicas, que cada vez fueron más masivas y frecuentes, y los ediles se hacían cargo de la gestión operativa. El pueblo romano asistía masivamente a los espectáculos de gladiadores, venaciones, naumaquias y las carreras hípicas. Estos eventos propiciaban el enfrentamiento entre el pueblo, que quería más días de fiesta, contra el César, que debía decidir si les daba más de lo que ellos pedían. Por otro lado, las graderías se enfrentaban en unos que asumían el color verde imperial que identificaba a un auriga y el otro que se aliaban al color azul imperial de otro auriga. Como podemos ver, el deporte moderno le debe a Roma ese rasgo de espectáculo masivo y la cruda división en facciones que se producen entre la masa de espectadores que alienta a uno u otro equipo. La censura cristiana a la brutalidad y crudeza de los juegos y espectáculos romanos, así como y la prohibición que el emperador Teodosio hizo de los Juegos Olímpicos antiguos, los afectó hasta tal punto
que la sociedad occidental logró despreciarlos completamente. Juegos de pelota. Nos permitimos afirmar que la pelota es sin duda el instrumento más propicio para el juego, y los juegos de pelota son los más cercanos al juego deportivo. Así lo pensó Unamuno, así lo practicó gran parte de la antigüedad, y así lo juegan o lo observan una interesante porción de la humanidad. Y aunque sea un artefacto que solo sirva para el juego, representa un elemento simbólico de lucha, confrontación y de guerra. Su imaginación, creación y fabricación es equiparable a la invención de la rueda, e incluso su concepción pudo haber sido anterior a ella. Se tiene información en el año 1400 a.C., los egipcios jugaban con una pelota fabricada con papiro, caña, marfil, arcilla o madera. Los antiguos soldados orientales emplearon la pelota rellena de juncos como un elemento de juego preparatorio para la guerra y el entrenamiento para la tolerancia del dolor. La palabra española pelota proviene del latín pile, con que se le designaba en Roma, y su sinónimo esférico proviene de la palabra griega esferiké. Los médicos griegos vieron en este objeto un elemento propio para la gimnasia, en tanto que los romanos la emplearon para todo tipo de juegos en pareja, en tríos o un grupo contra otro. Uno de los juegos de pelota que logró mantenerse vigente a lo largo de la antigüedad fue el harpasto, que no era otra cosa que un combate cuerpo a cuerpo entre dos facciones de una legión romana con el objetivo de disputar la pelota al grupo contrario y llevarla victoriosos al propio campo. Este juego representa el pensamiento romano que invadía territorios, disputaba riquezas de los pueblos y regresaban triunfantes con el botín de guerra.